Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero esté muy bien. Estamos en este estudio Carta a los Hebreos. Ya habíamos terminado el capítulo 4 y los últimos versos. El escritor nos habla de nuestro sumo sacerdote, Jesús. Y cierra diciendo este capítulo 4 con una invitación que nos acerquemos a Él confiadamente al trono de la gracia, que ahí vamos a encontrar misericordia y abundante perdón para los momentos que más lo necesitamos. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 5. Le voy a leer los primeros 4 versos. Dice así: todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo adolece de la debilidad humana. Por eso mismo debe presentar una ofrenda por sus propios pecados, así como por los del pueblo. Pero nadie puede tomar este honor por cuenta propia, sino solo el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Estos 4 versos nos está dando un detalle de cómo es el sacerdocio en el antiguo pacto. Primero dice que es escogido por Dios de entre los hombres. Es una elección de Dios, que tiene como tarea presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Luego dice que tiene que ser misericordioso, tiene que ser compasivo. En el verso 2 dice, debe mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, o sea, los que son parte del cuerpo del pueblo, que por ignorancia o por sucumbir a alguna debilidad, ¿cierto? Por extraviado, dice, debe ser paciente con ellos. ¿Por qué? Y da la explicación. Porque el mismo sumo sacerdote, dice, sufre o adolece las debilidades humanas. Después dice que para presentar esta ofrenda, debe primero dar una ofrenda por su propio pecado y luego dar una ofrenda por los pecados del pueblo. Estamos hablando de cómo son las funciones en el antiguo pacto los sacerdotes. Y cierra diciendo que esta honra, el honor de ejercer este sacerdocio, no es porque se le ocurra a la persona, no es que se haya asignado, se ha autoasignado, no. Dice, esto es una elección de Dios. Y dice así, como en el caso de Aarón. Y aquí está hablando de lo que sucedió en la rebelión de Coré. No sé si se recuerdan cuando se rebelan y cuestionan el cargo de Aarón, y Dios confirma el sacerdocio de Aarón diciendo, yo lo escogí. Por eso no es este sacerdocio en el antiguo pacto, no es que alguien se autodenominó, sino que esto es una elección de Dios. Y ahora voy a leer desde el verso 5, luego de ver cómo ese es el sacerdocio en el antiguo pacto, dice así: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que ese honor se lo dio el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar también dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús no se autodenominó sumo sacerdote. Dios lo puso como sumo sacerdote. Dios, por voluntad de Dios, le dio el honor de ser nuestro sumo sacerdote. Ahora dice, aquí cita el Salmo 114, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Voy a leer la cita del Salmo 114 y dice, el Señor lo ha prometido y no va a cambiar de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tenía que quedar escrito. Y es sumamente importante que quedara registrado en las antiguas escrituras. Porque Jesús no viene de la línea de Leví. Recuerden que Leví, uno de los hijos de Jacob, viene luego dentro de los hijos a Aarón, ¿cierto? Va pasando las generaciones a Aarón, y de la línea de Aarón
viene el sacerdocio. Él y su familia, su descendiente, viene el sacerdocio. Pero Jesús, de los hijos de Jacob, él viene de Judá, no de Leví. Entonces, acá hay una promesa en el Salmo 110:4, una promesa determinante que se le hace al Salvador, que se le hace al Mesías, que nosotros sabemos que es Cristo, que es Jesús, ¿ya? Y dice, el Señor lo ha prometido y no va a cambiar de parecer, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Continúo con el verso 7. Dice, cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrima, ofreció ruegos y súplica al que lo podía librar de la muerte y fue escuchado por su temor reverente. Es precioso este verso como habla de nuestro Salvador, porque nuestro Salvador también cumplía esa tarea que hacía el sumo sacerdote en el antiguo pacto, que era misericordioso, que era paciente con los ignorantes y los extraviados, que había compasión. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo Dios, también es hombre. 100% Dios, 100% hombre. Y él en esa, siendo carne, ¿cierto? Dice, cuando Cristo vivía en este mundo, o sea, siendo hombre, dice que él clama, dice, y con lágrimas ofrece ruegos y súplicas al único que lo podía librar de la muerte. O sea, al único que lo podía sacar de la muerte, del único que lo podía librar de ahí. Fíjense que Jesús, en su súplica, en su debilidad, estamos hablando de la cruz. El Señor, el Padre, no lo libra de la cruz, pero sí lo libra de la muerte, lo resucita porque Cristo, su obediencia perfecta, cumple el plan de redención y tiene una obediencia perfecta al Padre, cumple todo lo diseñado en el plan de redención de la humanidad. El Padre no lo libró de la cruz porque era parte del diseño de la redención, pero sí lo libró de la muerte. Y sigo leyendo, dice, aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. O sea, que no se haga como yo quiera, sino como tú, Señor. O sea, la voluntad siempre rendida en pleno sufrimiento. Cristo rindió su voluntad. Porque lo que le agradaba a Cristo era honrar al Padre, obedecer al Padre. Y dice que así aprendió, dice, aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Verso 9. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Una vez que Cristo cumple todo el diseño de redención para la humanidad, cuando Jesús se entrega su vida, ¿cierto? A todo lo que el Padre en su voluntad, ¿cierto? Para poder rescatar a la humanidad, a su creación. Cuando cumple, dice que Cristo es resucitado al tercer día, con el poder del Espíritu Santo. Y miren lo que dice, y una vez que alcanzó la perfección, o sea, que cumplió todo, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. O sea, qué hermoso ¿quién es nuestro sumo sacerdote? En la obediencia perfecta, que cumplió la voluntad de Dios con el sufrimiento, en el sufrimiento. Y esta honra preciosa, coronado, ¿cierto?, de gloria, que alcanza a ser el autor de la salvación. Por eso, nosotros a través de la fe en Él podemos recibir esta salvación, podemos recibir vida. Y dice, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Es hermoso.
Si Jesús es nuestro Señor, tenemos que hacer lo que nuestro Señor dice. Jesús dijo, los que me aman obedecen mis mandamientos. Él es el autor de la salvación para todos aquellos que le obedecen. Y cerramos con el verso 10 y dice, y Dios lo declaró sumo sacerdote. Pero claro que sí. Él cumplió con todo el diseño a la perfección. Él sufrió, fue a la cruz, de todo fue tentado, pero de nada pecó. Llegó hasta el final, llegó hasta la muerte. Él se entregó, dijo consumado es, entrega su espíritu y pone todo en las manos de su Padre, quien obviamente lo levanta a través del poder del Espíritu Santo de los muertos. Y dice, y Dios lo declaró sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 7. Eso, hermano, si Dios lo permite, si Dios así lo quiere, nos vemos en otra ocasión. God bless you, shalom, Dios abençoe, y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranata, hermano.